Buenos días. Doctor Rodrigo Guerrero Velasco, alcalde municipal de la ciudad de Cali. Doctora Clementina Vélez, presidenta del Honorable Consejo Municipal de la ciudad de Cali. Miembros del gabinete, representantes de las autoridades eclesiásticas y militares de nuestra ciudad. Para la centenaria, la Fundación de Cali, Orígenes de la Caleñidad. Para la Academia de Historia del Valle del Cauca, es un inmenso honor participar cada año en los actos de conmemoración de la fundación de nuestra ciudad. Presento en nombre de su presidente, doctor Luis Antonio Cuellar Mendoza, de sus distinguidos miembros de número, socios correspondientes y amigos de la Academia de Historia, un caluroso saludo a la sociedad caleña, a sus autoridades, alcaldes, concejales, jefes de despacho y sus más connotadas instituciones, gremios, entidades cívicas y personalidades que trabajan arduamente en el posicionamiento de nuestra ciudad en lugares de privilegio en el contexto de las ciudades colombianas, latinoamericanas, de la cuenca del Pacífico y del mundo entero. Para la ponencia que hoy nos ocupa, quiero reseñar obras de los cronistas españoles Juan de Castellanos y Pedro Cieza de León, quienes dieron cuenta de este importante hecho para la comarca, así como de textos de algunos historiadores y arqueólogos que han tratado el tema con profundidad. No obstante lo anterior, he querido mostrar algunos aspectos de la región que encontraron los españoles a su llegada, cuando llegaron a ocupar estas hermosas tierras en la búsqueda del preciado dorado. Belalcázar salió de Quito rumbo a lo que hoy es el Valle del Cauca, con 200 españoles, de los cuales 80 iban a caballo y un contingente de indios que podrían llegar a 4.000, según el padre Juan de Velasco, y 6.000 según el padre de las Casas, haciendo la guerra a los indios a fuego y sangre. Ya anteriormente los capitanes Juan de Ampudia y Pedro de Añasco habían emprendido la empresa conquistadora hacia el norte con 160 hombres. Ampudia, después de llegar a Popayán, emprendió su camino al norte en inmediaciones del río Jamundí, en donde vieron grandes poblaciones y gente que vestía coronas, petos y brazaletes del más fino metal. Según Castellanos, tiempos más tarde corrieron la frontera hasta los dominios del cacique Pete o Petecuy y de los Gorrones. Los caciques Pete, Petecuy, Calambás y Jamundí dominaban, el primero en las partes altas de la cordillera occidental, el segundo en la parte oriental y el tercero en inmediaciones de la ciudad que hoy lleva su nombre. La fundación de Cali data, según cronistas e historiadores, del 25 de julio de 1536, día de Santiago. A finales de 1536, Belalcázar abandonó la ciudad con 1.000 indios de carga tomados del Valle del Lili. Según Cieza de León, la fundación de Cali fue ordenada por Belalcázar y su poblamiento a Miguel Muñoz como su teniente. Cieza indica que se dio en el año 1537, fecha que para los historiadores es considerada como un error del cronista. Hay que aclarar que fundar y poblar son dos hechos distintos. Fundar es un hecho jurídico y poblar es un concepto sociológico, según Diego Garcés Giraldo. A Sebastián de Belalcázar se le atribuye la fundación y a Miguel Muñoz, teniente de Belalcázar, a quien le correspondió el traslado de la población al lugar en el que se encuentra actualmente su poblamiento. La zona recibió el nombre de Calili. La inexistencia del acta de la fundación de Cali ha originado dudas sobre el sitio y la fecha de la fundación. Cieza relata los estragos causados por la guerra de la conquista que originó la llamada catástrofe demográfica de la población indígena. Abro comillas, todo este valle, desde la ciudad de Cali hasta las estrechaduras, fue primero muy poblado de muy grandes y hermosos pueblos, las casas juntas y muy grandes. Estas poblaciones e indios
se han perdido y gastado con el tiempo y con la guerra, porque como entró en ellos el capitán Sebastián de Belalcázar, que fue el primer capitán que los descubrió y conquistó, aguardaron siempre de guerra, peleando muchas veces con los españoles por defender su tierra y ellos no ser sujetos, con los cuales, con dejar de sembrar, se murieron todos los más. También hubo otra ocasión para que se consumiese tan presto, y fue que el capitán Belalcázar fundó y pobló en estos llanos y en la mitad de estos pueblos de la ciudad de Cali, que después se tornó a edificar donde está ahora. Son distintas las tesis, cierro comillas, son distintas las tesis que se ciernen sobre el sitio de la fundación de Cali. Gustavo Arboleda afirma que fue en las cabeceras del río Calima. Arroyo sugiere que fue en Viges, y algunos documentos nos dicen que se fundó en el territorio de los Gorrones, que extendía sus dominios desde la parte plana del valle del río Cauca hasta las estribaciones de la cordillera occidental, probablemente en lo que hoy corresponde a los municipios del Roldanillo y Bolívar. Veamos pues la región que encontraron los conquistadores. El paisaje. El río Grande o río Cauca era el eje de la vida de muchos pueblos de indios asentados en este valle geográfico, uno de los más fértiles del mundo. Sus aguas estaban plagados de muchas especies de peces, entre los que se mencionan, entre otros, el bocachico, el barbudo, el bagre, que también abundan en las madreviejas y ciénagas aledañas al río. El pescado era tan abundante que llenaban embarcaciones enteras de pescado seco para hacer trueques con otros pueblos, por la sal que era proveída por pueblos vecinos. Abro comillas. Cae esta provincia en los términos y jurisdicción de Cali. Junto a ellos y en la barranca del río está un pueblo no muy grande, porque con las guerras pasadas se perdió y consumió la gente de él, que fue mucha, de una gran laguna que está pegada a este pueblo. Habiendo crecido el río, se hinche, la cual tiene sus desaguaderos y flujos cuando mengua y baja. Matan en esta laguna infinidad de pescado muy sabroso, que dan a los caminantes, y contratan con ello en la ciudad de Cartago, Cali y otras partes, sin lo mucho que ellos dan y comen. Tienen grandes depósitos de ello seco para vender a los de las sierras, grandes cántaros de mucha cantidad de manteca que de pescado sacan. Las garzas eran parte del paisaje. Sus orillas eran pobladas por una variedad de árboles, entre los que se mencionan caracolíes, guácimos, ceibas, cañaverales, cañabravas, higuerones y cachimbos, entre otras especies de árboles. En lo que corresponde a la fauna que encontraron los españoles en las campiñas o terrenos fértiles del valle, los cronistas mencionan venados, guardaquinajes o guaguas y otras albajinas y muchas aves. Por otra parte, la fauna que había en las estribaciones de la cordillera occidental, en donde habitaban grandes pueblos de indios, era muy variada. Se mencionan entre otras dantas, papagayos y guacamayas. Los pueblos de indios. Si algo caracterizó los patrones de conquista de los españoles en América, en lo que hoy es Colombia y el Valle del Cauca, es que llegaron a ocupar tierras que ya habían sido roturadas por los indios. Según los cronistas, los centros poblados de la época de la conquista fueron entre otros los de Jamundí, Valle del Lili, Cali, Yumbo, y al norte del pueblo de los Gorrones, entre el río Cauca y la cordillera occidental. Así lo describió Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú. Abro comillas. Tienen sus pueblos extendidos y derramados por aquellas sierras, las casas juntas de 10 en 10 y de 15 en 15, en algunas partes más y en otras menos. Llaman a estos indios gorrones, porque cuando poblaron en el valle la ciudad de Cali, nombraron el pescado gorrón, y venían diciendo gorrón, gorrón, por lo cual, no sabiéndole nombre propio, llamáronles por su pescado, gorrones, como hicieron en Anserma, en llamarla de aquel nombre por la sal, que llaman los indios, como ya dije, Anserma. Las casas de los indios son grandes, redondas, la cobertura de paja, tienen pocas arboledas de frutales,
Oro bajo de 4 o 5 quilates alcanza mucho. De lo fino poseen muy poco. Corren por sus pueblos algunos ríos de buenas aguas. Tenían grandes cultivos de maíz, que eran sembrados por los indios. Ya con la presencia de los españoles en estas tierras, en sus estancias, tenían sementeras que eran regadas por acequias y que regaban muchos naranjos, limas, limones, ganados, platanares y cañaverales de cañas dulces, piñas, guayabas, guavas, guanábanas, aguacate, yuca, frijol, arracacha, una uvilla que posee una cáscara por encima, caimitos, ciruelas, melones y otras frutas en mucha abundancia, y verduras y legumbres traídas de España. La Cali de la época de la conquista fue descrita por Cieza de León de la siguiente manera, abro comillas: la ciudad está asentada a una legua del río Grande, ya dicho, junto a un pequeño río de agua circular que nace en las sierras que están encima de ella. Todas las riberas están llenas de frescas huertas, donde siempre hay verduras y frutas, de las que ya he dicho. El pueblo está sentado en una mesa llana. Si no fuese por el calor que hay en él, es uno de los mejores sitios y asientos que yo he visto en gran parte de las Indias, porque para ser bueno ninguna cosa le falta. Los indios y caciques que sirven a los señores que los tienen por encomienda están en las sierras. Igualmente, mencionan un sinnúmero de pueblos localizados en las partes altas de la cordillera occidental. Abro comillas. A la parte del poniente de esta ciudad, hacia la serranía, hay muchos pueblos poblados de indios sujetos a los moradores de ella, que han sido y son muy domésticos, gente simple, sin malicia. Entre estos pueblos está un pequeño valle que se hace entre las sierras. Por una parte lo cercan unas montañas, de las cuales luego diré. Por la otra, sierras altísimas de campaña, muy pobladas. El valle es muy llano y siempre está sembrado de muchos maizales y yucales, y tiene grandes arboledas de frutales y muchos palmares de las palmas de los principales. Las casas que hay en él son muchas y grandes, redondas, altas y armadas sobre derechas vigas. Cierra comillas. Los indios. De los indios, los cronistas se refieren como hombres que practicaban la antropofagia, aunque historiadores como Jorge Orlando Melo nos dicen que no parece que la hubieran practicado, pues los cuerpos eran expuestos para causar temor en las guerras intertribales o para sacrificios en ocasiones solemnes. Esta condición atribuida a los indios de la región les valió el apelativo de caribes, y vivían en comunidades sedentarias dedicadas a la siembra del maíz, la pesca y la caza. Con respecto a su contextura corporal y ritos funerarios, comenta Cieza de León, abro comillas: son de cuerpos medianos, para poco trabajo, no viven más que los mahures que he dicho que traen los demás indios. Las mujeres todas andan vestidas de unas mantas gruesas de algodón. Los muertos, que son más principales, los envuelven en muchas de aquellas mantas, que son tan largas como 3 varas y tan anchas como 2. Después que los tienen envueltos en ella, envuelven a los cuerpos una cuerda que hacen de 3 ramales, que tienen más de 200 brazas. Entre estas mantas le ponen algunas joyas de oro, otros entierran en sepulturas hondas. El arqueólogo de la Universidad del Valle, Carlos Armando Rodríguez, en un estudio realizado a los indios de Huacandá, en lo que hoy corresponde al municipio de Yumbo, resume algunas de sus características según pruebas de radiocarbono, provenientes de 21 tumbas de un cementerio prehispánico. Estos indios se caracterizan por tener hombres de un promedio de unos 57 más o menos de estatura. Su promedio de vida no sobrepasó los 45 años de edad. La gente moría joven, principalmente en infancia. Los estudios de radiocarbono permitieron establecer que estos indios estuvieron asentados entre los años 1010 después de Cristo hasta el año 1560 aproximadamente. Entre sus actividades productivas artesanales se destacaban la alfarería, que gracias a las investigaciones arqueológicas recientes y a la acción de huaqueros, hoy se conservan urbas funerarias que dan cuenta de sus ritos funerarios. La producción de mantas de algodón,
y tejidos en pique que servían para fabricar cinchas, jáquimas, sogas, alpargatas, ya en el periodo de la conquista. Los indios de más al norte practicaron con maestría el oficio de la orfebrería. Según los arqueólogos, los indios de la región que en aquella época existieron realizaban sus manufacturas de alfarería guardando las características de la cultura calima en sus distintos periodos de desarrollo, Ilama, Yotoco y Sonso, siendo el primero el de más elaboración y el último el de menor desarrollo cultural. Por otra parte, Juan de Velasco nos cuenta que Belalcázar tuvo a su servicio en su gesta conquistadora 2000 indios de Anacona reclutados en Quito. 1000 eran destinados para ir siempre adelante, descubriendo caminos y buscando vituallas, con orden de parar donde hubiese dificultad o peligro. Los otros 1000 iban en servicio y compañía de los españoles con sus cargos. Existen teorías acerca del poblamiento de algunos pueblos con estos indios, que provenían del sur por parte de algunos historiadores. Los estudios arqueológicos contradicen esta teoría. Para terminar, estos fueron algunos de los aspectos de la historia de Cali en la época de la conquista. Esta epopeya que marcó el inicio de la colonización española y con ella del mestizaje, tal como lo expresa nuestro historiador Alberto Silva Escarpeta, rebatiendo la tesis de la colonización antioqueña en la región vallecaucana. En su ponencia